Bueno, este sería el tercer video de comunicación entre procesos distribuidos. Me quise mimetizar un poco con el feriado largo. Me puse la remera que me trajo Guille de Miami. Algunos conocen a Guille y otros no. Guille es el mejor programador de C que conozco. No solamente programa en C, sino es un buen programador en cualquier lenguaje de programación que se le cruce. Así que bueno, gracias Guille por la remera. Y bueno, vamos con el video entonces. Bueno, como ya veníamos anunciando en los dos videos anteriores, este tercer video va a tratar de un servidor concurrente con hilos, o procesos ligeros, o procesos livianos, o thread, llámenlo como quieran, si lo quieren llamar Pepe, llámenlo Pepe. Así que bueno, nada, vamos con este video. Bueno, antes de empezar con el servidor concurrente con hilos, vamos a ver un poco lo que dejamos pendiente en el video anterior, donde habían surgido algunos problemas en la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a recordar, ¿sí? Ese tema. Vamos a ejecutar el proceso que mostramos en el video anterior. Vamos a levantar el cliente. Ahí tenemos el servidor, tenemos el cliente. Vamos a ejecutar un comando, ningún problema. Otro comando, ningún problema. Pero fíjense qué sucede si ejecutamos el comando calendario que nos debería devolver el calendario. Bueno, no nos devuelve nada. Y fíjense si nosotros ahora escribimos un comando que no existe. Aparece el calendario. Y si escribimos ps-l, sigue, bueno, ahí no, ahí funcionó bien, ¿sí? Si pedimos el calendario del 2024, no nos muestra nada, pero si volvemos a pedir o queremos ejecutar otro comando, nos muestra el calendario. Bueno, esos son algunos problemas que ya los enunciamos ayer, así que vamos a intentar darle solución a este problema. A este problema. Pueden aparecer otros, pero bueno, vamos con este, ¿sí? Vamos a borrar acá y venimos acá. Bien, vamos a terminar el proceso. Vamos a entrar al programa fuente. Era este nuestro código del video anterior. Bueno, lo que vamos a hacer es, como dijimos ayer, estamos redireccionando o haciendo que el socket se convierta en la pantalla, ¿sí? Utilizábamos el comando dup y el comando dup2, ¿sí? Para eso. Ahora lo que vamos a hacer es, no vamos a redireccionar la pantalla al socket, sino que vamos a redireccionar la pantalla a un pipe, ¿sí? Entonces, la pantalla ahora va a ser un pipe. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a hacer algunas cosas, porque después vamos a usar un pipe para escribir la salida de comando en el pipe, pero después lo vamos a tener que leer. Y cuando leamos del pipe, vamos a guardar lo que leemos del pipe en un string, ¿no? En un vector de caracteres, ¿sí? Entonces vamos a 8192, creo 8K, ¿sí? Está muy hardcodeado, ¿no? Esto es código romerizado. Tenemos código romerizado y código cherenciado. Este es código romerizado. Bien, después necesitamos para el pipe, en este canal hay 3 videos que explican los pipe, ¿no? Que es un canal de comunicación entre procesos emparentados, ¿sí? Son los pipes sin nombre, ¿no? Así que bueno, pueden mirar eso, acá simplemente vamos a usarlo, ¿sí? Bueno, para usarlo tenemos que crear un vector, ¿sí? Un vector de 2 enteros. Ahora vamos a crear el pipe. El pipe se crea con la llamada pipe y le pasamos como argumento el vector de 2 enteros. Por supuesto que el pipe retorna un valor, pero en este caso eso se explica en el video de pipe. Ahí lo vamos a desperdiciar y el código romerizado siempre funciona, así que, porque puede dar un error el pipe, pero va a andar bien. Así que no vamos a capturar lo que nos devuelve pipe. Bien, ahora nosotros no vamos a redireccionar cambiar el file descriptor de la salida estándar por el file descriptor del socket, sino que vamos a usar como redirección, ¿sí? De la salida estándar, que es la pantalla, file descriptor 1, vamos a usar el canal de escritura en el pipe, que está en
o sea, el file descriptor de escritura en el file está guardada en la posición 1 del vector P. Listo. Entonces, ya ahí, acá lo que estamos haciendo es, bueno, ahora la pantalla, el file descriptor de la pantalla es el file descriptor que está guardado en la posición 1 del vector P. O sea, nosotros le pasamos a pipe un vector y cuando crea el pipe, ahí en ese vector pone el file descriptor de escritura en la posición 1 y el file descriptor de lectura en la posición 0. Listo. Ahora bien, otra cuestión que tenemos que aclarar con respecto al pipe es que cuando creas un pipe, el proceso que lo crea es escritor y lector. ¿Sí? Y en este caso estamos usando el pipe para que el mismo proceso escriba y lea del pipe. Pero para que no haya bloqueos, lo que tengo que hacer después que el proceso ya usó el pipe o que lo usó en el sentido de escritura, lo que puedo hacer es cerrarlo. No voy a cerrar todo el pipe, voy a cerrar solamente el extremo de escritura. El extremo de escritura es el file descriptor de escritura que está en la posición 1 del vector P. ¿Sí? No puedo cerrar el extremo de lectura porque... Uy, ¿qué hice? No puedo cerrar el extremo de escritura, perdón, no puedo cerrar el extremo de lectura porque hay que leerlo. Entonces ahora voy a leer el pipe. ¿Cómo voy a leer el pipe? Con read. ¿Sí? Entonces, ahora el read me pide el file descriptor de lectura. Bueno, el file descriptor de lectura ahora es 0. Ahora me pide el buffer. Le voy a poner salida. Y ahora le voy a poner lo que tiene que leer de el pipe, ¿no? Ahí podés poner, seguramente va a usar menos que 8K la salida del comando, depende del comando que ejecutes, ¿no? Pero el read va a leer mientras haya información. Cuando no haya información, ¿sí? esa basura no la va a leer. Entonces, es recomendable, ahora sí, capturar lo que nos devuelve el read. ¿Por qué? Porque es muy importante poner, ¿sí? en el último byte usado, ¿sí? del vector de caracteres salida un fin de cadena. Entonces, read me devuelve la cantidad de bytes leídos. Yo le digo lee 8K byte, pero si lee menos, entonces me devuelve la cantidad de bytes leídos. Bien. Entonces, salida en la posición NB, le digo que ponga un fin de cadena. ¿Sí? Fin de cadena, ahí está. También podría inicializar el vector de caracteres salida en fin de cadena, ¿no? Entonces guardo fin de cadena, 8192 bytes de fin de cadena. ¿Sí? También podría hacer eso. Bueno, vemos si no me olvidé nada, no me olvidé nada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque el system ahora escribió en el pipe. El servidor hijo, en este caso, ahora lee del pipe, ¿sí? Y guarda eso en un vector de caracteres, ¿sí? Pero ahora se lo tiene que enviar al cliente. Entonces tiene que hacer un send. ¿Sí? Hace un send a quién? A IDSOC. ¿Qué va a enviar? Y va a enviar salida. ¿Cuánto le va a enviar? El strlen de salida. Y va a poner los flag por defecto, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Entonces lo que hicimos ahora, no estamos usando, digamos, el file descriptor del socket como canal de salida asociado a la terminal, sino que ahora estamos usando el file descriptor de escritura del pipe, ¿sí? Acá, file descriptor de escritura del pipe, para que la salida del comando sea escrita en el pipe y no en la pantalla, ¿sí? Bueno, vamos a ver si esto funciona, ¿sí? Vamos a compilar. Bien, y vamos a ejecutar. Vamos a limpiar la pantalla primero.
y vamos a ejecutar. Listo, vamos al cliente. Ahí está. Bueno, ejecutamos el ls. Ahora ejecutamos el calendario. Ahí está, ahí funcionó. ¿Ven? Eso es lo que devuelve el calendario. Ya me había olvidado que cal devuelve la semana. ¿Hoy qué día es? Hoy es 29. Bueno, estaríamos acá, ¿no? De nuevo podemos ejecutar otro comando. Ahí está, otro comando. Ahora le pedimos el calendario del año 5000, si quieren verlo. Perfecto. Podemos ejecutar clear. Y ahí tenemos otro tema, ¿ven? ¿Por qué? Y porque clear del lado del servidor es un comando que limpia la pantalla. Bueno, esos son los caracteres para limpiar la pantalla que ejecuta el comando clear del lado del servidor. Pero acá en DOS no es clear, es ls. Y los códigos que se mandan a la pantalla son distintos. Pero no importa. Por lo menos sigue funcionando igual. Fíjense, perfecto. ls, cal. Bueno, bien. Exit. Pueden aparecer otros problemas, ¿sí? Pero también lo solucionamos, ¿sí? No vamos a dedicar ahora más tiempo a solucionar problemas. Por ejemplo, habría que pensar qué pasa si se cae el servidor, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el cliente si el servidor se cae? O qué tiene que hacer el proceso hijo que atiende al cliente si el cliente se cae. ¿Sí? Si ustedes prueban eso, van a ver que ocurren situaciones que quizás marquen no un buen funcionamiento. ¿Sí? Entonces hay que solucionarlo. Pero eso lo pueden solucionar con el retorno de receive, con el retorno del send, preguntar qué retorna send si está el cliente, o preguntar qué retorna el receive si está el cliente. Bueno, ¿sí? Hay que seguir probándolo y ver los inconvenientes que sucedan. Pero en este código no estamos controlando lo que retorna receive ni lo que retorna send, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos va a indicar si el cliente existe, ¿sí? Del lado del servidor, y también nos va a indicar si el servidor existe del lado del cliente. Bueno, eso hay que meterle código. Bueno, bien. Bueno, vamos a trabajar con los hilos entonces. Vamos a editar este código.c y acá veo algo que falta. Funcionó bien, pero vamos a hacerle caso a Guille, que nos obliga a programar bien. Entonces, después de leer el pipe, entonces la recomendación es cerrar el pipe, ¿no? De lectura en este caso. Vamos a cerrar el canal de lectura. Ahí está, para no tener ningún tipo de problema. Bueno, ahí está, cerramos el canal de escritura cuando no lo necesitamos y cerramos el canal de lectura cuando no lo necesitamos. Todo funcionó bien porque el pipe se crea, ¿sí? En cada hijo que, cada vez que tenemos que ejecutar un comando. Entonces creamos un pipe, ¿sí? Creamos el pipe, cerramos el pipe, creamos el pipe, cerramos el pipe. Bien, ¿sí? Esta es la forma simple. Bueno, vamos con los hilos. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es reemplazar los procesos pesados por hilos, ¿sí? Antes vamos a mostrar un poquito el concepto de un hilo, ¿sí? Vamos a grabar, vamos a cerrar y vamos a mostrar el concepto de un hilo. Bueno, acá tenemos un proceso, ¿sí? Acá tenemos un proceso que crea hilos. Entonces los hilos se crean dentro del espacio de direcciones de memoria del proceso que los crea. A diferencia de los procesos pesados, teníamos un proceso que crea un proceso pesado, entonces este proceso es hijo de este padre, este es el hijo, ¿sí? Entonces este hijo está en un espacio de direcciones de memoria distinto. Entonces acá en este esquema de padre-hijo, procesos pesados, tenemos el problema de la comunicación y la sincronización, porque están en espacios de memoria distintos, ¿sí? En este caso, siendo este el proceso que crea hilos, los hilos entonces son unidades ligeras de ejecución dentro del espacio de memoria del proceso que crea los hilos.
Entonces la comunicación y la sincronización entre el hilo 1, el hilo 2 y el hilo 3 es mucho más simple porque están en el mismo área de memoria, ¿sí? La comunicación se puede hacer simplemente con una variable global y la sincronización se hace con herramientas, por ejemplo el mutex, que es un semáforo binario de exclusión mutua, muy fácil de usar, o los semáforos tipo CENT. Bueno, hay videos de eso en mi canal, si no lo pueden ver de cualquier canal. Pero en este caso no vamos a sincronizar hilos, ¿sí? Vamos a tener un servidor concurrente con hilos. Entonces, este hilo lo vamos a crear cuando tengamos que atender al cliente 1. Este hilo lo vamos a crear cuando tengamos que atender al cliente 2. Este hilo lo vamos a crear cuando tengamos que atender al cliente 3, ¿sí? Entonces, por cada cliente que tengamos que atender, el servidor va a crear un hilo, crea el hilo, el servidor vuelve a la set, ¿sí? Y ahí se queda. Qué desprolijo. Bien. El mismo concepto, nada más que ahora, en vez de tener procesos pesados, tenemos hilos o procesos ligeros. Repito, el contexto de ejecución del hilo está dentro del espacio de memoria del proceso que lo crea. Después, digamos, la concurrencia, digamos, el concepto de servidor concurrente es el mismo. Lo que sucede es que Linux no tiene hilos a nivel de usuario, entonces necesita una biblioteca, ¿sí?, para crear hilos. Esa biblioteca va a crear los hilos, va a gestionar la planificación entre hilos, va a gestionar las prioridades, cosas que nosotros no vamos a ver la parte más simple, ¿sí? Porque al usar una biblioteca o una librería de hilos para gestionar hilos, no está en el núcleo del sistema operativo, en cambio el fork sí, el wake, el fork, ¿sí? Esos son llamadas al sistema que están en el núcleo del sistema operativo, pero ahora no, el sistema operativo no gestiona hilos a nivel de usuario, entonces necesita una biblioteca o una librería que gestione los hilos. Entonces ahí se complica un poco el tema de la programación. Facilita la comunicación y la sincronización, pero me complica un poco el tema de la programación, ¿sí? Así que bueno, este es un poco el concepto. Bueno, volvamos al código. Volvamos al código. Bien, entonces, proceso pesado, ya no, ¿sí? Bueno, a ver, empecemos por acá arriba. Necesitamos una cabecera. Necesitamos la cabecera pthread, ¿sí?, para poder usar, digamos, las funciones de hilos. Acuérdense que están en una librería, no están en el núcleo del sistema. Entonces, perdón, yo me adelanté mucho, estoy como de entre casa, ¿vio? Mata zombies, ya no lo necesitamos. Esperen, este código lo voy a guardar con otro nombre, ¿sí? A ver. Le vamos a poner 1.1 para no perderlo. Entonces, ya no necesitamos matar zombies. Esto lo tenemos que sacar, ¿sí? Vamos a sacar todo lo que no necesitamos. Vamos a sacar el signal también. El signal no necesitamos el signal por defecto, no necesitamos la función, ahí está. A ver si borré bien todo, sí. Bien, ¿qué otra cosa necesitamos? No necesitamos el fork, ¿sí? No necesitamos esto, no necesitamos esto, for falló, así que creo que ahí estamos. Bien, ahora sí, vamos a agregarle el pthread, la cabecera pthread. Lo que sí necesitamos es una función, porque cuando creas el hilo, tengo que escribir el código que va a ejecutar el hilo, ¿no?
se va a convertir en un hilo de ejecución dentro del espacio de direcciones del creador, pero necesito escribir el código. ¿Qué es lo que tiene que ejecutar el hilo? Entonces lo que tiene que ejecutar el hilo es esto. En realidad tiene que atender al cliente, así que lo que tiene que ejecutar el hilo es eso. Acá vamos a tener un problema, y eso se debe a la librería de hilos, ¿sí? Después ahí vamos a tener que modificar algo, ya van a ver por qué. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el hilo. Eso lo vamos a hacer acá. Vamos a crear el hilo. Para crear el hilo tenemos que definir una variable que es pthread tipo T, tipo de dato pthread. Le ponemos un nombre, le vamos a poner hilo. Ahora tenemos que crear el hilo. Eso lo hacemos con la función de librería pthread_create. Le pasamos la dirección, ¿sí?, de la variable de tipo pthread_t que instanciamos en la línea anterior. Acá vamos a poner null, ahí iría toda la definición de prioridad del hilo, tipo de planificador que va a planificar el hilo, ¿sí? Acá tenemos que poner la dirección de memoria de la función que va a ejecutar el hilo, o sea, podemos convertir esta función, ¿sí?, en la función que va a ejecutar el hilo, ¿sí? Entonces le pasamos la dirección de esa función y acá lo vamos a necesitar, por ahora ponemos null, pero acá le vamos a pasar el cuarto argumento de la función pthread_create, va a indicar los argumentos que recibe la función, ¿sí? Y el tipo de argumento que recibe una función asociada a un hilo es una dirección a void. Ahí tengo que pasar, ese puntero va a apuntar a los argumentos que recibe la función que va a ejecutar el hilo, ¿sí? Entonces tenemos el prototipo de la función que contiene el código que va a ejecutar el hilo, no retorna nada y recibe un puntero a void. Después tenemos la variable llamada hilo de tipo pthread y tenemos la función que crea el hilo, ¿sí?, a la cual le pasamos como primer argumento la dirección de la variable de tipo pthread_t. No vamos a usar la prioridad, vamos a usar la prioridad del hilo por defecto y el planificador del hilo por defecto. Le pasamos como tercer argumento la dirección de memoria de la función casteada a void y le pasamos null, y ahora vamos a ver que sí le tenemos que pasar un argumento, entonces esto lo vamos a cambiar. Bien, vamos a la función, entonces la función acá ya no recibe idsoc, va a recibir un puntero, ¿sí? A ese puntero lo podemos llamar idsoc, ¿sí?, pero ahora idsoc es un puntero a un tipo de dato void. Bien, sin embargo idsoc es un entero. Ahora bien, planteemos la siguiente situación. ¿Qué pasaría? Porque nosotros dijimos, bueno, los hilos es muy fácil compartir información entre los hilos, ¿no?, y sincronizar hilos, porque están en el mismo espacio de memoria que el proceso que los crea. Entonces decimos, bueno, lo que tenemos que hacer para que el hilo vea la variable idsoc que retorna el accept, ¿sí?, la ponemos como global. Entonces no la ponemos local de main, o sea que esto no lo estaríamos poniendo, lo dejamos, estamos explicando nada más, ¿ven? Este idsoc pasaría a ser global, entonces lo declararíamos acá, in idsoc, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar si nosotros ponemos eso? Lo vamos a comentar porque esto está mal, pero lo importante es entender por qué no lo podemos poner ahí. Entonces vamos a pasar a un breve concepto. Entonces tenemos al servidor, ¿sí?, que está en el accept, y resulta ser que este servidor que está en el accept acepta la conexión de un cliente, ¿sí?, y crea un hilo para atender al cliente 1.
Entonces, este hilo, vamos a poner H1, el hilo 1. Supongamos que si atiende al cliente 1, necesita conocer el ID XOC, o sea, es el entero que retorna el ACEP del servidor. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros ponemos ese ID SOC C? ¿Sí? Lo escribo despacio porque si no me va a salir mal. Si lo ponemos global, entonces el servidor definió el ID SOC C global, perfecto, esta es la función. Acá está el código de la función que va a atender al cliente 1, es el código del hilo 1. Entonces el ACEP devolvió un ID SOC C4. Perfecto. Entonces este va a trabajar con el ID SOC C4. Perfecto. Hasta ahí todo bárbaro. No va a haber ningún problema. Pero recuerden que el servidor volvió la ACEP mientras el hilo 1 está atendiendo al cliente 1. Ahora hay otro pedido de conexión de otro cliente. Entonces resulta ser que el ACEP le devuelve ahora un valor en ID SOC número 5 que corresponde al identificador del cliente, ¿sí? Al cliente 2. Entonces se creó un hilo 2 que va a atender al cliente 2 y ahora el ID SOC del hilo 2 es 5. Pero ¿qué pasa? El ID SOC es global. Entonces el hilo 1 ahora ya no ve más un 4, ve un 5. Quiere decir que los dos ahora están atendiendo al cliente 5. Y ahí donde nuestro servidor, con una variable global de ID SOC empieza a fallar. De nuevo el servidor está en el ACEP. Entonces llega otra petición de otro cliente. Entonces el ACEP le devuelve un identificador de cliente 6, pero es global. Entonces tengo un hilo 3 atendiendo al cliente 3 con un ID SOC C igual a 6, pero como es global, ahora este ve un 6 y este ve un 6. Y ahí ya empezó a funcionar mal entre el hilo 1 y 2, y ahora sigue funcionando mal, ¿sí? Entonces por ese motivo el ID SOC C en este caso no puede ser global. Perfecto, bien. Entonces, esto no puede ser global, tiene que seguir siendo local, lo que devuelve la ACEP. Entonces vamos a tener que usar el argumento puntero a void de la función que atiende a cada cliente. Entonces, el cuarto argumento de IDSOC, el cuarto argumento de ptrel-create, lo vamos a poner más para acá para que se vea bien, tiene que ser un tipo de dato puntero a void, ¿sí? Entonces lo que le voy a pasar es la dirección de ID SOC casteada a void. Vamos a ponerlo ahí que se vea bien, ¿sí? Fíjense el cuarto argumento, tomo la dirección del entero ID SOC que me devolvió la CEP y la casteo a un puntero a void. ¿Para qué? Para que la función reciba un puntero a void. De esta manera, cada hilo va a trabajar con su propio ID SOC, porque no es global, ahora es local de la función. Si bien todos van a ejecutar la misma función, cada vez que se vaya a ejecutar la función asociada a un hilo, va a recibir un ID SOC para esa función, y como no va a ser global, solamente la va a ver la función. Bien, entonces, el tema es que le vamos a cambiar el nombre a esto. Vamos a poner ID, le vamos a poner, ¿sí? Bien. Ahora bien, ese ID tiene que ser entero. Entonces yo, en esta función, lo que estoy usando es el entero ID SOC C, ¿sí? Esto tiene que ser igual a algo. Tiene que ser algo que sea puntero entero, ¿sí? Tiene que ser algo que sea puntero entero. Y ese algo puntero entero tiene que ser el ID, ¿sí? O sea, voy a castear el ID que es puntero a void a puntero entero. Pero de esta dirección
voy a tomar el contenido. Ahí está. Entonces, la función recibe un puntero a void. El id de SOC-C tiene que ser entero. Entonces, tengo que tomar el puntero a void, lo tengo que castear a puntero entero, y de esa dirección de memoria tengo que tomar el contenido que es el entero y de SOC-C. Bueno, ahí estamos. Entonces ya ahí debería funcionar. ¿Qué me falta? Me falta, por ejemplo, que esto lo voy a hacer acá ahora. Voy a hacer el pthread exit, o sea, es el exit que hacía para el proceso. Ahora lo voy a hacer acá. Pthread exit, ahí está. Y le voy a poner nulo porque acá también el pthread exit necesita un argumento, ¿sí? Y acá podríamos poner un printf que nos muestre el identificador del hilo. Entonces ponemos printf, soy el hilo %unsigned long, atiendo al cliente %d, bueno, barra new line, ¿sí? Bien, acá ponemos la función que nos devuelve el identificador del hilo. Pthread self y el identificador del socket que está atendiendo, el identificador del cliente que está atendiendo este hilo, y de soc c, ¿sí? Bien, ya no tengo exit acá. Este exit también hay que borrarlo porque ese exit correspondía al hijo, ¿sí? Y bueno, veo que esto va a funcionar acá también. Esto va a funcionar bien. Bueno, esto lo va a mostrar el servidor. ¿Por qué? Porque entro al ciclo infinito, el servidor principal hace la SEP, me devuelve id de SOC, es distinto de 0, creo el hilo, le paso la función, le paso a la función el argumento del id de SOC, y cuando estoy acá, estoy en el servidor principal. Porque el hilo va a estar acá, en la función recibe envía comando, ¿sí? Bueno, así que creo que esto va a funcionar bien. Bien, bueno, vamos a probarlo. Y este, si no me equivoco, es el 11. Y de SOC-C. A ver. ¿Qué pasó acá? Voy a asterisco, recibe comando, recibe envío comando. Ah, perfecto. Nos olvidamos de borrar algo. Ya no tenemos que llamar a la función recibe envía comandos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la función está acá. La llamo con el hilo. Le digo hilo, ejecuta el código que está en esta función. Cada hilo ejecuta el código que está en esta función, ¿sí? Y este close lo tenemos que, este close está mal acá, porque si no, ¿qué hago? Acepto la conexión, creo el hilo va a meterse en el código de la función. El servidor principal me muestra la ubicación del cliente y cierra la conexión. Perdí la conexión, entonces esto no va acá. Esto va acá. Entonces el hilo, antes de salir, cierra la conexión con ese cliente. Bueno, perfecto. Ojémoslo, a ver si... Bien. Ok. Probémoslo. No. Algo hice mal.
lo mandé a abrir, no lo mandé a compilar, ahí está. Bien, hoy les dije que, digamos, los hilos, para hacer el uso de hilos, p3create, p3t, bueno, el tipo de dato p3t está dentro de la cabecera p3.h, ¿no? Pero p3create, p3join, bueno, no usamos p3join, usamos p3self, ¿sí? p3exit, eso está en las funciones de librería de hilo. Entonces lo tenemos que compilar con la librería pthread. Ahí está. La línea de comando esccompiler, el nombre del fuente, le podemos poner un nombre al ejecutable, guión, librería pthread. Bien. Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Bien, vamos a venir acá al cliente. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el cliente. Por lo menos uno. Ahí está. ls. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver qué nos muestra acá. Soy el hilo número... Bien, atiendo al cliente 4. Recibí el ls. Bueno, vamos a abrir otro cliente. Otra consola de DOS. Otra consola de DOS. Vamos a fijarlo un poquito. Acá tenemos al cliente 1 y acá vamos a ver el cliente 2. Bien. Python 192, 178. Ahí tenemos al cliente 2. Ahí estamos. Bueno, vamos a pedirle un PS. Ven, el PS no me muestra los hilos, ¿no? Me muestra el proceso que es el servidor, ¿sí? Los hilos están adentro del servidor. A ver qué vemos del lado del servidor. Me dice, ¿ven? Soy el hilo, otro número distinto de hilo, y ahora este está atendiendo al cliente 5. Si hubiéramos usado IDE SOC global, acá estaríamos viendo el 5 y este 4 sería mentiroso, porque a partir de este momento el hilo 41, 58, 12, 69, 12 estaría atendiendo al cliente 5 y dejaría de atender al cliente 4. ¿Sí? Bien, probemos algo más. Probemos el calendario, a ver, con hilos. Perfecto. ¿Sí? Podemos hacer un ls ahora, un calendario 2024. Perfecto. Y tenemos acá el otro hilo, calendario, nos muestra la semana. ¿Sí? El clear nos va a mostrar eso, los caracteres que usa Linux para borrar la pantalla. Bueno, ahí parece que está andando todo bien. Vamos a terminar este cliente, que no sé, estoy matando mosquitos. Exit. Vamos a ver qué vemos de este lado. ¿Sí? Perfecto. Ahí no vemos absolutamente nada. Está todo bien. Podríamos capturar la terminación del cliente e informar que ese cliente terminó. ¿Sí? Bien, vamos a terminar al otro cliente. Acá, exit. Ahí está. Perfecto. Vamos, otro cliente. Ahí está, cliente 6, ¿sí? Sin ningún problema. PS-L. No vemos los hilos. Exit. Perfecto. Bueno, ahí parece que estamos bien. Repito, hay que probarlo a fondo, ver qué problemas pueden surgir, porque es un servidor bastante básico, ¿sí? Bueno, esa es la idea entonces de nuestro, vamos a cancelar acá, y ahí tenemos un servidor
concurrente con hilos. Por supuesto que acá simplemente mostramos, ¿no? Pero bueno, hilos es una puerta a un universo de hilos, ¿sí? Es lo que siempre digo. Así que bueno, pero para resumir, tenemos que incluir la cabecera Pthread, tenemos que escribir el código en una función, el código que va a ejecutar en una función, que si quiere recibir argumentos, tiene que mandarlos a través de una dirección de memoria a void. Necesito una variable de tipo pthread, que es la variable de tipo hilo. Necesito hacer el pthread create, ¿sí? Con 4 argumentos. Primer argumento es la dirección de la variable de tipo pthread. Segundo argumento, prioridades y planificación de los hilos. Tercer argumento, dirección de la función que va a ejecutar el hilo. Cuarto argumento, dirección de memoria donde están los argumentos que recibe la función. Si yo quiero mandar más de un argumento, y acá tendría que definir una estructura, ¿sí? Un typedef struct o un struct, guardar ahí todos los datos que quiero enviar al hilo y pasarle la dirección de la estructura. Y acá hacer algo parecido de lo que hicimos con asterisco, paréntesis, paréntesis, inasterisco, paréntesis, id, paréntesis, pero trabajando con la estructura. Bueno, faltan ver muchas funciones de hilos, ¿no? Pero esto es para mostrar un servidor concurrente con hilos. Bueno, creo que por hoy terminamos acá. Espero que les sirva. Chau, chau, mundo cruel. Gracias.